Doctor, ¿cómo le va? Juan Cruzán, Anita Cecilia y todo el equipo de Chiche 2020 lo saluda. Qué gusto de verlos, chicos. Buen día. Estaba prestando atención a la parte de la reacción de los pacientes y es un error porque realmente estando aislados dentro de un centro médico o en un lugar donde haya médicos va a ser mucho más seguro, más fácil de poder sortearlo a la enfermedad que estar en la casa a lo mejor sin ningún tipo de control, ¿eh? Bueno, eso me parece que es lo que está tratando de las autoridades sanitarias, de tratar de concientizar a la gente para que esa situación que se estaba viviendo y que se estaba detectando muy fácil, que había gente que tenía los síntomas o que tiene los síntomas y que está decidiendo ocultarlos o no decirlos por el miedo a ese traslado, a ese lugar, es decirle, no, no tengas miedo, que en ese lugar donde te van a trasladar vas a estar más seguro que estando en tu casa. Mirá, Juan Cruz, yo creo que es más peligroso y más miedo no estar cerca de un médico que conozca el tema o de una buena enfermera que sepa cómo manejarlo. Por lo tanto, yo les aconsejo y apelo a que ustedes insistan con esto, de que es mucho mejor estar, aunque sea en un pabellón, sabiendo de que hay un control cercano y que se puede brindar ante cualquier eventualidad tratamiento adecuado. Por lo tanto, yo creo que es fundamental no tenerle miedo. Es más, yo te diría que hay que tenerle más miedo a no prestarle atención, porque este es un virus tan impredecible, tan agresivo, tan destructivo, que es mejor estar controlado. Ahora, doctor, la pregunta que lo estoy teniendo acá y lo estamos trabajando con Anita y lo veíamos recién con este famoso banderazo que hubo, récord de casos, 3.600 casos. ¿No deberíamos estar en un momento donde los casos ya deberían estar bajando o al menos estar estabilizados, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de cumplir estos 14 días de esta cuarentena particular? Claro, eso se va a notar ahora cuando estemos más cerca de los 14 o 15 días, se va a notar porque todas las personas que se fueron contaminando van a ir disminuyendo. De todos modos, cuando hablan del banderazo, de los anticuarentena, de los antivacunas, en algún momento piensen el agobio que tenemos todos, inclusive los médicos, las enfermeras, nuestras queridas enfermeras, el personal de limpieza. ¿Quién más que nosotros queremos salir ya de esta situación? O sea, tenga que tener un poquito de paciencia. Esta cuarentena nos ha salvado, nos ha orientado, vamos a poder manejarla de otra manera. Si no, doctor, esto hubiese sido Brasil, hubiese sido Chile. Ayer había cierta preocupación Sí, desde el Anita. gobierno de la ciudad por el banderazo y lo que hay, bueno, porque lo vimos todos en las imágenes, no en todos los casos se respetó la distancia social, había gente sin barbijo. ¿Puede traernos problemas lo que pasó ayer? Mira, Anita, ¿vos te acordás cuando fue el tema de los jubilados, aquel viernes trágico de los jubilados que había cola de 4 o 5 cuadras? Sí. Sí. En general todos estábamos motivados para evaluar qué es lo que hubiese pasado en ese momento. Y dentro de todo, o sea, por lo menos no fue tanto. O sea, yo lo que recomiendo es que se queden en sus casas, tratemos de que pasemos esta situación, es una situación dolorosa, muy comprensible, Sí, doctor. absolutamente comprensible. Sí. Pero tengan la seguridad de que con esto nos cuidamos. Sí, doctor. Y no solo nos cuidamos nosotros, sino cuidamos a nuestra familia. Sí, me quedo con una de sus últimas frases, ¿no? Hay que tener paciencia. Y miraba el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación y veníamos con, había 2 provincias que hasta hace algunas semanas estaban en 0 y hoy, por ejemplo, Catamarca, la semana pasada tuvo un caso y ahora en las últimas 24 horas 10 casos confirmados y 38 acumulados. La Rioja exactamente igual. Exacto. Solo, bueno, 6 provincias en el último reporte no presentaron casos en las últimas 24 horas, pero no están en 0, tienen por encima de 7 u 8 personas acumuladas, digo. Y son provincias que están en la nueva normalidad. Muy interesante lo que decís. Este escenario, ¿cómo es lo muy ve usted? interesante. Bueno, eso de Catamarca y de La Rioja se va a poder solucionar porque se aísla y se controla con cercanía. La tristeza es Catamarca, que era blanca, no tenía ninguna contaminación y a través de matarifes y personas que transportaban carne, se contaminaron ellos y contaminaron a unos supermercados cuando bajaban la carne. Pero mira, Sí. si hay algo para contarles de lo que se debe evitar, es lo que sucedió en Tras las Sierras, en Córdoba.
mandaron 3 albañiles del Banco Nación con viáticos, una cosa insólita, porque en Córdoba hay albañiles. Esos 3 albañiles llegaron, en el horario del almuerzo se juntaron con los policías que hacían la custodia del banco en Villa Dolores, Banco Nación Villa Dolores, y hoy tenemos más de 110 casos. Entonces, hay muchas veces tropiezos, indolencias, imprudencias, o sea, yo creo Pero que esa vamos a tener que imprudencia, extremar doctor, los esa imprudencia es producto de, valga la redundancia, de imprudencia o de desidia o de subestimar el virus o el decir no pasa nada o simplemente alguien que no lo piensa y dice, bueno, no pasa nada, mandamos 2 albañiles. Bueno, lo has dicho, junta todas tus palabras, todas son certeras, y realmente la gente actúa así. O sea, ¿cómo te van a mandar de Buenos Aires 3 albañiles y pagados? O sea, ni siquiera economizaron para el banco. Y esos 3 albañiles contaminaron una cosa que no había un solo caso, hay más de 110. Ahora, sí te voy a decir algo que lo estamos viendo todos los días. Ese grupo de anti-cuarentena, anti-vacuna, esos que dicen a mí no me sucede, esto le sucede a los otros, todos los imprudentes, Juan Cruz, son los primeros que corren despavoridos a que le den una cama cuando no están en condiciones. Muy claro. Ellos o su familia. Entonces, o busquemos coherencia, porque nosotros estamos en la trinchera constantemente recibiendo esto y vemos cómo es la actitud. Sí. Hemos visto gente que anda sin barbijo, gente que hace trámites que no tiene los cuidados de lavarse las manos. Es un poco más que nos falta, poquito más. Tenemos que tener un poco más de paciencia. Para todos es complicado esto. Doctor. Nosotros estamos agobiados y temerosos de adquirir la enfermedad. Se han muerto médicos, enfermeras. Doctor, permítame recordar que a la fecha de hoy todavía no se efectivizó el hecho de que los trabajadores de salud pública viajen en transporte público sin pagar. ¿Se entiende lo que digo? Que tomen un subte, un colectivo, un tren. Quedó en el anuncio. Exacto. Absolutamente. No, quedó en el decreto, es peor, falta implementarlo. Bueno. Le voy a agregar algo más. Con esto. No solo que el problema de no viajar gratis, sí, sino que hay que pagar los peajes, que en un momento no se pagaron. Exacto. O sea, usted se moviliza, por más que vaya con guardapolvo, con barbijo, también tiene que pagar. Y bueno, déjeme completar el diagnóstico, si bien no soy médico. A eso le sumamos que quizás esos albañiles que fueron a Córdoba no tienen alternativa, porque si no van no comen. Y también hay un elemento que ustedes no pueden manejar, que es que lamentablemente esta pandemia entró no en la grieta, entró en la guerra ni siquiera de ideas, ¿no? De estar a favor o en contra y manifestar en el medio de la libertad de toda esta locura. Digo, cuando usted pide paciencia, ¿está mirando todo este escenario? Absolutamente, o sea, lo que pasa es que yo no puedo manejar cuestiones económicas ni cuestiones psicológicas, porque yo tengo que estar constantemente tratando de salvar gente. Entonces estoy totalmente ocupado, inclusive hay veces que desde noche y todavía estamos al lado de las camas. Por lo tanto, el que no organiza o el que no organiza del instituto o el que no hace, por ejemplo, un diagnóstico de situación, tenemos que hacer la propuesta de soluciones, es algo constante. O sea, yo en esas cosas no puedo entrar. Lo que sí les pido y les digo que es un virus muy destructivo, hay que cuidarse. Y mire, le voy a dar un dato que es muy importante. Sí. Todas las religiones del mundo, sin excepción, islamismo, budismo, cristianismo, judaísmo, todos hablan de que el cuerpo humano es el templo de Dios. Bueno, apelemos a la religión, apelemos a algo, porque inclusive si usted me dice, bueno, yo soy agnóstico o yo soy ateo, bueno, son los que más se aman a sí mismos. Cuidémonos, es fundamental, falta poco. Realmente, miren los chilenos esta mañana estaba haciendo un diagnóstico. Estaba hablando con los chilenos. ¿Qué me decían los chilenos? Hugo, los pasillos los tenemos llenos. Tenemos personas sobre las camillas. Sí. Entonces, los brasileños están haciendo constantemente huecos para los cadáveres. O sea, entonces, por favor, o sea, es cuestión de tiempo. Sin esta cuarentena, esto hubiera sido un desastre. Doctor, recién lo escuché, decía, es cuestión de tiempo. Después de tantos días de aislamiento, hay mucha gente que necesita tener en el horizonte alguna certidumbre. ¿Usted cree que con la llegada, por ejemplo, del calor se puede llegar a retomar una vida normal?
No, mire, yo creo que por lo menos hablemos de las cosas positivas. Hoy sabemos que con el plasma salvamos vidas, lo tenemos al plasma, estamos haciendo todas las cosas perfectamente bien. Sabemos que nos han anunciado, ya lo anunció el primer ministro inglés, que para septiembre hay 500 millones de dosis, que no va a alcanzar para nosotros, pero vamos a tener la vacuna quizás un poco más adelante, que dice que está trabajando con 2.000 millones de dosis para fin de año en la India. O sea, están trabajando fábricas en la India, en Noruega, en Suiza y lógicamente en Inglaterra. O sea que se avisora en el futuro algo interesante. O sea, estamos viendo cosas que antes no podíamos manejar. Antes la gente no tenía ningún tipo de solución. Hoy con el plasma hiperinmune, la verdad que hemos salvado mucha gente. Miren, los norteamericanos al protocolo argentino del plasma hiperinmune le llaman el efecto Lázaro, por alusión al Nuevo Testamento de Jesucristo, Lázaro, levántate y anda. Es una cosa maravillosa. O sea, Sí, bueno, y hay uno que también le dijeron recién que se levante y ande, doctor. La gamma globulina hiperinmune, que es un fragil. ¿Cómo, hijo? No, le decía que hay otro Lázaro también que le dijeron que se levante y ande. Doctor, y en cuanto al... Ah, claro, sí, evidentemente a ese Lázaro se refiere. Sí, obviamente. Se ha salvado mucha gente con la enfermedad hemorrágica argentina. El protocolo nuestro es de la época de Maistegui, cuando con el mal de los rastrojos salvamos gente. Yo personalmente llevé a Europa el protocolo, toda la gente que fue traída de África a España se salvó todo con el protocolo argentino. Doctor, y la OMS pidió el protocolo argentino para vuelvo al África, plasma. para la República Centroafricana y para la República Democrática del Congo. O sea, es una cosa que nos salva. Doctor, lo vuelvo un segundo al plasma. ¿Se está donando? ¿Hay conciencia de la donación? Se saca de la sangre de las personas que han padecido la enfermedad. Sí, por eso digo, Entonces, ¿hay conciencia? uno va a un aparato que se llama... ¿Hay conciencia? ¿Están yendo a donar? Sí, hay alguna gente que nosotros nos enteramos. Sí, absolutamente. Mire, yo tengo 2 o 3 casos que me han enternecido, jóvenes que han superado la enfermedad de 32 años y ya llevan en 40 días 3 donaciones. Porque esto no es lo mismo que donar sangre. Porque uno se sienta, es un aparato de plasmaféresis, el aparato te saca nada más que plasma, te devuelve los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Por lo tanto, o sea, no es que hay que tener que esperar tanto tiempo para volver a donar. Y hay gente que es muy solidaria y es consciente de la situación, y este chico, son 2 que conozco, uno de 32 y otro de 30 años, 3 veces han donado en 40 días. Sí, doctor, lo saco un poco del plasma y me quedo con algunas cuestiones que se están dando a nivel internacional. Por un lado, Trump, el presidente de Estados Unidos, anuncia que se van de la OMS, ¿no? Que no quieren formar parte. Bolsonaro, el presidente de Brasil, subestimando el virus y haciendo el papelón que está haciendo y poniendo en peligro tal a todo el país y los millones de personas que ya murieron y los miles de infectados. Por otro lado, la presidenta de facto de Bolivia también dio positivo. Digo, hay cierto comportamiento coherente entre determinados líderes respecto a la salud de sus países, ¿no? Y hay otros que no son absolutamente nada coherentes. Por ejemplo, el hecho de Trump que de pronto empieza a tomar la hidroxicloroquina como preventivo, es una cosa que no existe, eso no hay prevención. Eso es prevención para el paludismo o para la malaria. Eso es una droga antiquísima que se conoce de la época. Mire, cuando el virrey Peralta, que estaba en el Alto Perú, tenía una mujer que era la condesa de Chinchona, por eso a la droga se le llama la chinchona. Esta mujer veía de que los indios que padecían paludismo se acercaban al árbol de la quina y masticaban la corteza. Entonces, con eso se tranquilizaban. Esa es la droga antiquísima que la han querido usar en Francia, que no dio resultado, que los brasileños la suspendieron en Manaus, que ha ocasionado muerte y demás. Esa droga no funciona. Lo único que realmente funciona hoy es el plasma. Y el Remdesivir, que ahora lo han acreditado la FDA de Estados Unidos y que Trump compró toda la producción, lo único que logra con un precio exorbitante es que la historia natural de la enfermedad se achique a lo mejor 3 o 4 días. Pero lo único real que tenemos hoy para salvarnos es cuidarnos, quedarnos en nuestra casa.
ser criteriosos con los actos y formas de moverse, y si la persona se interna y es un cuadro grave, el plasma lo saca. Doctor Hugo Pizzi, me quedo con ese mensaje final. Hay que ser criteriosos, hay que cuidarse, hay que quedarse en casa y es por ahora el arma más fuerte que tenemos para combatir este virus. Gracias por estar en Chiche 2020, doctor. Así es, Juan Cruz. Y te pediría, por favor, de que sigas emitiendo conceptos sanitarios, porque a ustedes la gente le presta muchísima atención. Hasta pronto, el gusto de verlos. Gracias. Bien, y siendo las 13:28, Fiora, ¿qué tenés para contarnos?